Buenas tardes, jóvenes del grupo D8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Este es el video número 2 de la clase del sábado 27 de febrero de 2021 de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos. Continuamos con los tipos de preguntas que se deben y no se deben de realizar en el interrogatorio y contrainterrogatorio en la audiencia de debate. Bueno, es esencial que en el contrainterrogatorio se formulen preguntas únicamente con los hechos, no sobre la base de nuestras conclusiones o de nuestra teoría, porque el testigo puede ponerse a discutir con nosotros. Pues obviamente, al ser testigo de la contraparte, puede presentar cierta hostilidad, además que no comparte nuestras conclusiones, pues las suyas siempre serán diferentes. Se debe evitar siempre discutir con el testigo, pues esto resta seriedad al contrainterrogatorio y daría la impresión que no tenemos argumentos para desacreditar al testigo o su testimonio. Las preguntas sugestivas, ¿cuáles son? Son las idóneas en el contrainterrogatorio. Estas preguntas deben ser sobre puntos que al litigante le interesa, pues lleva un fin claro: afectar la credibilidad. En el contrainterrogatorio es necesario verificar la veracidad de la prueba y credibilidad de los testimonios. Y preguntas sugestivas, pero no argumentativas y tampoco abusivas. Y en las declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores, cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse al traductor o intérprete y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En ningún caso, las partes o los testigos podrán ser intérpretes de conformidad con el artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, es de suma importancia que el abogado conozca las técnicas de litigación oral y debe observar y respetar las reglas en las diferentes etapas del proceso penal acusatorio oral para una defensa adecuada conforme a derecho, ya que los conocimientos en estas nuevas formalidades son indispensables en el desempeño de la profesión de licenciado en Derecho. ¿Qué preguntas nos pueden impugnar durante el interrogatorio? Las preguntas impugnables son aquellas que conforme a nuestro ordenamiento estarían prohibidas, por lo que no podrán ser vetadas por el juez o ser objeto de impugnación de contrario. Para facilitar su examen, vamos a categorizar esta modalidad de preguntas desde una perspectiva de manera genérica, es decir, de aplicación para cualquier jurisdicción, puesto que a pesar de que los ordenamientos civil y penal establecen determinadas prohibiciones, lo cierto es que existen una serie de preguntas que la práctica forense considera impugnables, por lo que afectarían a todos los órdenes. Bueno, aquí tendríamos primero las preguntas capciosas. Son aquellas que debido a la forma de su elaboración inducen al error al testigo, favoreciendo con ello al interrogador. El fundamento de su prohibición en nuestro ordenamiento reside en que la información suministrada por el testigo al contestar es ajena a su voluntad narrativa, pues procede de un error o confusión derivado del formato de la pregunta. Por ejemplo, ¿qué hacía usted en el botellón? Van a contestar, pues pasando el rato con mis amigos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Tomando alcohol? Sí, tomábamos unas cubatas y echar el relajo.
¿Y quién de ustedes llevaba la droga con la que se traficó? O sea, eso sería una pregunta capciosa. Después tenemos las preguntas impertinentes, que son aquellas que no guardan relación sustancial con el hecho que se está juzgando, por lo que no aportan relevancia alguna a la solución de la controversia. ¿Qué hacía usted en el botellón? Pues pasando el rato con mis amigos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Tomando alcohol? Sí, tomamos unas cubatas y echar relajo, claro. ¿Y por qué bebían? O sea, sería una pregunta impertinente porque no tiene nada que ver la bebida con lo que se está tratando en la audiencia. Hay preguntas también inútiles, aquellas pruebas que según reglas y criterios razonables y seguros en ningún caso pueden contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. Dicho de otro modo, son las que no resultan adecuadas para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por ejemplo, ¿leyó usted el contrato en todos sus términos? Sí. ¿Y firmó usted el contrato? ¿Lo firmó en todas sus páginas? Bueno, si se dice que lo firmó, se supone que hacer estas preguntas pues son inútiles porque realmente no llevan a nada, aunque si dice que si firmó, pues va a contestar, lo firmó en todas sus páginas, pues eso está también ocioso. Hay preguntas coactivas. Son preguntas en las que el interrogador, mediante el empleo del lenguaje verbal y no verbal, hostiga y presiona al testigo, coartando así su libertad para formular sus respuestas. Estamos hablando, por tanto, del empleo de un componente agresivo sobre el testigo que, dependiendo de diversas circunstancias concurrentes, limitará su capacidad de emitir su testimonio. Si lo están interrogando y le dice que está interrogando, de que vamos a mencionar, como es el caso de que hay testigos de que, o hay personas que dicen que lo que usted está manifestando no es así, usted nada más está mintiendo, empieza a sentirse. Eso hay que dejárselo al tribunal de enjuiciamiento. Estas preguntas plantean muchas dudas a efecto de su admisión, ya que esta decisión dependerá de factores como la persona del testigo examinado, el aporte de su testimonio o trascendencia del mismo, la presumible falsedad de la declaración que se está evacuando, la importancia del asunto que se está debatiendo, etc. Ejemplo, entonces usted no vio al acusado salir corriendo del bar. No, no lo vi, no usted testigo. Pero ¿cómo puede usted decirnos que no lo vio? ¿No se da cuenta que mentir en juicio está penado con la cárcel? ¿Va usted a seguir ocultando los hechos o va a decirme la verdad? Por favor, deje de proteger al acusado y conteste a mi pregunta. O sea, me estás coaccionando. A este es el tipo de preguntas que están prohibidas. Tenemos también las preguntas poco claras. Son preguntas defectuosamente formuladas que impiden al testigo entender cuál es el objeto de la misma y qué podrían incluirse entre las preguntas capciosas. Aquí encontramos las preguntas confusas, donde hay una formulación poco clara, hay vagas, de amplitud excesiva. El fundamento de la prohibición de estas preguntas reside en que se pretende evitar que se incorpore a la actividad probatoria una información aportada erróneamente por el testigo como consecuencia de una mala formulación de la pregunta por parte del interrogador. Por lo tanto, lo que se pretende al transcribir estas preguntas es que la información que ingrese en el procedimiento derive del conocimiento del testigo y no de un error o confusión. Y entonces, vamos a poner un ejemplo. Y entonces la realidad fue que al entrar en el bar Luis estaba agresivo porque vio a María y ¿dónde la había visto? O sea, si se dan cuenta, no está bien estructurada, está confusa. ¿Qué había común entre María y Luis? Es ambiguo, pero no especifica.
¿Cómo era el acusado antes de la agresión? O sea, esas son preguntas ambiguas, vagas, confusas. Hay preguntas compuestas. Son aquellas preguntas que introducen dos o más cuestiones en la misma pregunta, de forma que su enunciado se compone de dos preguntas que podrían realizarse de forma independiente. Debido a tal duplicidad, introduce un factor de confusión en el testigo al tener que responder dos preguntas de una sola vez, lo que hace a estas preguntas potencialmente capciosas. Entonces, cuando llegó Luis en el Renault al parking del bar, ¿llevaba consigo el bate de béisbol? O sea, si se dan cuenta, entonces, cuando llegó, llevaba consigo, o sea, están viendo que hay dos preguntas. Hay otras preguntas que contienen valoraciones, opiniones o conclusiones que da el que va a contestar. La información que ingresa en juicio como consecuencia de la declaración del testigo se circunscribe a los hechos que ha percibido con sus sentidos o que conoce, por lo que toda información por la que el testigo realice valoraciones, conclusiones, sus opiniones sobre los mismos, son irrelevantes para la decisión del caso. Pueden decir, objeción, pregunta irrelevante. O sea, si el testigo, si o que le pregunten, ¿usted qué opina sobre lo que aconteció? Bueno, lo que vaya a opinar, no, ¿qué vio, qué escuchó? Es lo que se está pretendiendo buscar en un testigo. Dicen, entonces, ¿cree usted que Luis se encontraba fuera de sí y que no sabía lo que hacía? Se le está preguntando por su opinión de él y no se trata de qué opina, sino qué vio, qué escuchó. ¿Piensa usted que María fue al bar con el propósito de provocarle celos a Luis? O sea, ¿cree usted? ¿Piensa usted? O sea, son cuestiones de que está dejando que emita una respuesta muy subjetiva según su propia valoración, según su propio, digo, como él lo perciba. Entonces, no es lo que se está buscando en el interrogatorio. Bueno, esta regla centrada en la declaración de testigos tiene sus excepciones, dado que a mayor experiencia del testigo en determinada materia, mayores opciones habrá de relajación de esta regla. Luego tenemos otro tipo de preguntas que son las repetitivas. Son aquellas preguntas que realizadas más de una vez durante el interrogatorio versan sobre una materia que ya ha sido respondida por el testigo. Las preguntas repetitivas pueden tener un origen voluntario, es decir, que el interrogador es plenamente consciente de la repetición, o involuntario, en cuyo caso es un error a la hora de interrogar. Centrándonos en el primero de estos supuestos, la pregunta repetitiva estaría prohibida cuando el interrogador, a través de la repetición, pretende lograr alguna inconsistencia en la declaración del testigo respecto a lo que ya declaró. En este caso, la pregunta sería potencialmente capciosa, dado que lo que se pretende es inducir a un error al testigo respecto a lo que ya declaró anteriormente. Por ejemplo, ¿dónde se encontraba usted a las 22:30 horas? Contesta, sentado en el interior del bar, con la ventana. ¿Estaba sentado para ver si se aproximaba María? No, contesta el otro. ¿Pero usted sabía que María podía venir? Claro. Entonces no estaba pendiente de la llegada de María junto a la ventana. Ya le dije que no. Entonces, si se está dando cuenta, también como que están obligando a que el testigo diga lo que quiere que esté interrogando. Pregunta que tergiversa la prueba, o sea, que son preguntas a través de en las que el interrogador asume que son ciertos determinados hechos sobre las que no ha habido prueba en juicio, o que existiendo la prueba, esta no se ajusta a la información de la pregunta. Esta pregunta es inadmisible por capciosa, ya que tergiversan el contenido de la prueba ya ingresada, o la inventan con el fin de inducir al error al testigo. Por otro lado, no hemos de olvidar que las preguntas que formulan los abogados no pueden considerarse pruebas. Ejemplo, entonces,
Usted estaba en la ventana esperando la llegada de María. ¿Podría explicarnos por qué esperaba María en la ventana? No, ya le he dicho que estaba sentado allí solamente tomando una copa. Y en conclusión, es fundamental que a la hora de preparar los interrogatorios nos cercioremos de que no estemos empleando preguntas susceptibles de ser prohibidas o impugnadas, que es la objeción, lo que nos ahorrará muchas incomodidades y simultáneamente nos permitirá realizar un interrogatorio fluido y centrado en lo que realmente interesa, obtener un testimonio acorde con nuestros objetivos. Esto es prácticamente las preguntas que no se deben de realizar en interrogatorio, contrainterrogatorio y ya se les expuso incluso ejemplos de ellas. Y si existiera alguna pregunta cuando vean los videos, jóvenes, por favor, alguna duda, lo pueden ustedes dejar en la plataforma, en caso de, y les reitero, ya tienen su examen parcial en plataforma desde hoy sábado 27 de febrero de 2021 a partir de las 11 de la mañana hasta las 23:59. Y su actividad, que es el cuestionario 3, abrió también a las 11 de la mañana y cierra mañana domingo a las 23:59 horas. Así ya el lunes ya está la calificación del parcial. Nos quedan 2 semanas para preparar lo que es el examen final y van a haber 2 actividades, una de la cuarta, una de la quinta. Y pues jóvenes, que tengan un excelente sábado y un bonito fin de semana. Y está en plataforma también a su disposición la biblioteca virtual de nuestra universidad. Hay una lectura sugerida, están las leyes aplicables, junto entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un video ilustrativo de lo que es nuestros temas, el curso que estamos viendo hoy, y también imágenes ilustrativas con conceptos, definiciones, clasificaciones. Les agradezco su atención. Pasen buenas tardes.